Rosita María Chazoy. Rosy, yo no pensé que usted fuese a estar sentada aquí conversando conmigo. Bueno, pues para que vea, aquí estoy y conversando con usted, pues eso sirve para más adelante, para que Que quede nos como quede de recuerdo. de recuerdo, queda de recuerdo porque eso es lo que queda cuando uno se va, los Imagínese, ya recuerdos. usted no empezó el podcast. Ya está contando, ya está trágica. Mire, este es el capítulo número 9 de Enfocados. El podcast ha tenido como subidones y bajas. Primero fue que llegó Emma, luego me salió una operación de la vista que no tenía programada para esta fecha y me la adelantaron. Entonces ahí tuvimos como 15, 21 días más de pararnos, pero ahora sí, ya regresamos con todo. Y yo pensando en los nuevos invitados del podcast, a quién traería, a quién buscaría, un día me pongo a conversar con mi mamá que me acompañó a la primera cita después de la operación de la vista. Y ahí me empezó a contar la historia de su vida, que yo sé que usted me la ha contado varias veces. Pero no le han prestado mucha atención. Ajá, pero antes cuando usted no la contaba éramos como niños. Entonces, y ahorita que mi mamá me vuelve a contar la historia, ya yo siendo una persona adulta, ahora siendo padre, ya la vi muy diferente. Y dije, ver, mi mamá tiene una historia bien bonita bueno, no tan bonita, pero digamos que la forma como usted tomó las cosas y como ha visto la vida es una forma bien bonita para lo que usted creció y vivió. Y pues dije, oye, ¿por qué no lo compartimos? Que de una vez compartamos esa historia aquí con la gente que ve el podcast. Bueno, antes de empezar, a mí me operaron de estrabismo, tenía estrabismo y tenía un problema para percibir la profundidad de las cosas. Gracias a Dios quedé bien, súper bien. Y bueno, ahorita el cerebro que se acostumbre nuevamente a poder percibir las cosas con profundidad y estar un poco mejor. Así va a ser, hijo. Así va a ser. Entonces, bueno, Rosis, bienvenida. ¿Cómo se siente? Pues me siento bien, me siento tranquila y me siento contenta poder compartir eso con ustedes. Digo con ustedes porque yo sé que aparte de toda la gente que la va a ver, pues también la van a ver ustedes, que son mis hijos. Cuando ustedes necesiten verme a mí, pues Pero vamos a estar tranquilos, Rosy. Vamos a estar tranquilos. Mira, mi mamá es muy sentimental. sí, eso sí es Y mi verdad, ese es mamá es mi muy problema. sentimental, pero bueno, ya van a conocer un poquito y de pronto entender también por qué mi mamá es sentimental. Rosy, usted, la gente que no sepa, usted es inga. Sí, Usted es indígena de Colombia. sí, yo pertenezco a la comunidad Inga, soy de Santiago Putumayo, allá es... Santiago Putumayo, eso es frontera con Brasil. No, eso no, no está, es que frontera con Brasil queda pero el Bajo Putumayo. Y yo Mm, soy del Alto Putumayo. ok, ok. Eso queda más bien es cerca de Nariño. Cerca de Nariño, por Ujú, Pasto, por sí, Ecuador. por ahí sí, por ahí Mm, queda cerca. Por lo menos de Pasto queda como 2, 3 horas del pueblito donde yo nací. Pues digo el pueblito, pero en realidad yo nací fue en una en vereda. una vereda que se llama Carrizal. Una vereda para la gente que no es de Colombia es que como son como 4 o 5 casitas agrupadas, Sí. o eso es como, Sí, son así. como 4 o 5 casitas agrupadas, eso es una vereda, eso es como en un campo o en una parcela, como dicen en muchas partes, por lo menos en Venezuela dicen parcelas, o en muchas partes de aquí de Colombia dicen para el campo, Ajá, para el para el campo, sí. campo, para allá. Sí. Yo siempre cuando estaba niño, cuando usted decía que como era indígena, nosotros no crecimos cerca de la cultura indígena de mi mamá, porque usted empezó a recorrer el mundo y Sí, entonces no nos creamos como que en ese vínculo de los ingas y toda la sí, cuestión. no. Pero yo cuando estaba niño siempre creí que usted era de flechas y que usaban No, taparrabos. Dios mío, Yo qué siempre creí, cuando imaginación, uno era niño, pues tenía esas creencias. qué imaginación, perreate. Pero usted no era así, Rosy. No, sí. Cuénteme, Rosy, ¿cómo usted llega al mundo en qué fecha? Pues yo llego al mundo el 27 de noviembre de 1972. Ok. Esa es mi fecha Su de mamá es nacimiento. indígena, mi abuela, Sí, pero su papá no es indígena. no.
¿Cómo se le dicen a las personas que no son indígenas? Pues nosotros en el idioma de nosotros le decimos catarranos, Catarranos. pero pues son blancos, gente blanca, gente que no, pues ellos no pertenecen a nuestra comunidad. En esa época, para entender un poco, en esa época cuando su mamá la tiene usted, digamos que ahorita se ha flexibilizado un poco de que las personas indígenas se relacionen con los blancos o catarranos, pero en esa época Pues no era bien visto, ¿verdad? no, eran muy cerrados. Pues eso era algo como demasiado mal visto, ¿sí? Delante de toda la comunidad, eso era una cosa que, por decirlo, algo feo, algo horroroso, ¿sí? Que el O sea, toque- insultabas como a tu cultura estar con una persona que no fuera indígena. Sí, Algo eso, así. era algo así, sí, era algo así, o sea, o sea que a uno, por ser hija de una persona que no perteneciera a la comunidad, eso pues era como una deshonra, o sea, Imagínese. sí, eso era una cosa fea y pues a mí me tocó vivirla. Porque estamos hablando que está la comunidad inga, que es la comunidad grande de la gente indígena, como por decir, para que la gente tenga noción, la comunidad de la gente de cierta parte de México, de cierta parte de Colombia, que puede ser una ciudad grande, y dentro de esa comunidad inga existían pequeños conjuntitos de comunidades, que era en la que estaba la abuela, que dice usted que eran un poco más cerrados, o sea, de pronto habían sectores de la parte de indígenas que eran un poco más abiertos, más, sí, un poco más expresivos con las cosas de que estaban ocurriendo, que se iban actualizando. Y esta comunidad sí era como más cerradita, como Sí, más reservada. porque pues la mayoría de nosotros en ese tiempo pues no había casi civilización, nosotros vivíamos todo el tiempo, era en el campo, Imagínese. todo el tiempo trabajando labores del campo, entonces no había casi cosas que de pronto que mi mamá fuera a ver televisión o que fuera una emisora, una cosa de esas, no, pues mi mamá todo el tiempo vivía, ella era trabajando, jornaleando, buscando leña, cosas del campo, ella mantenía, metida en el campo y así la mayoría, toda la comunidad trabajaba era En la parte del campo. en la parte del campo. Ah, entonces su mamá, mi abuela, se mete con esta persona que no era indígena. ¿Cómo llegó a enterarse de esta parte de la historia de la abuela? ¿Cómo la abuela termina con esta persona? O sea, esa parte de la historia, pues, esa me la contó mi abuela y me la contaron otras personas que son muy allegados a la familia, pues porque, pues, obviamente yo, pues, estaba muy chiquita o todavía ni había nacido cuando comenzó todo eso, pues yo no sabía. Pero me contaba mi abuela, me decía que lo que pasa es que mi mamá se casó, porque mi mamá fue casada, ella se casó como a los 22 años. Ella se casó como la comunidad, como a lo católico. Ajá. Se casó y ella de la cual tuvo 2 niñas. Su primera hija se murió como a los 4 años, que se llamaba Rosa. Ella muere. Tenía su mismo nombre. Sí, ella muere de una gripa que le dio, de una tos en ese tiempo que le dio, que la tosferina, que en ese tiempo pues prácticamente no había remedios para eso. Pues hoy en día hay remedio, pero en ese tiempo solamente era con cositas de allá mismo del campo que uno cortaba maticas, hojitas y hacían bebedizos y con eso trataban de curar, porque pues mi abuela sabía mucho de cosas de naturales, de medicina natural, pero pues ahí sí pues no la pudo ayudar. Entonces la niña fallece. Después viene la otra hija, que es mi hermana, Albina. La tía Albina. Eso. O sea que allá, antes de continuar, su abuela, bueno, mi abuela, esa confusión que tengo yo era de su mamá, mi abuela. Su mamá
antes de estar con su papá, ella se había casado con otro indígena. Claro, con el indígena, que así o sea, como es Como era la cultura, la como era la tradición. cultura, sí. Ok. Como era la cultura, O sea, ella en ningún momento de joven fue rebelde que voy a romper el estereotipo. no. Ella siguió el patrón de casarse con otro indígena y tuvieron 2 niñas, una se murió. Y, ok. Sí, mi mamá se casó como lo ordenan la cultura, Como sí, la ella, está la comunidad. como la comunidad, ella se casó y todo, tuvo su hogar así normal, hasta que hasta que nació mi hermana, que mi hermana tenía por ahí unos 2 añitos. Él se le da por ir como a buscar otros nuevos horizontes. Entonces él viaja por acá para los lados de Bogotá. Él dice que va a venir a trabajar, que a lo que él ya trabaje, que él está aburrido de estar elaborando en el campo, que ya quiere salir como más a la ciudad, como más a la civilización y quiere venir a buscar, a probar suerte. Y con el favor en Dios le va a ir bien y él comienza a mandarle platica para que pues ella siga sosteniéndose. Pero resulta y pasa de que él se ha venido y de ahí no ha vuelto más. Pasaron muchos años, pasó como por lo menos unos 8 años. Imagínense. O sea, es como si él hubiese muerto. Él se perdió, sí, él se perdió. Pero a mi mamá pues le llegaban con el cuento de que él por acá en Bogotá había formado otro hogar, otra familia, inclusive él acá se consiguió otra esposa con la cual tuvieron también 2 hijas, acá en Bogotá. Ya él tenía otra familia. Y la tía Albina, y nada, después llegamos a ese pedazo porque ahora me dio curiosidad. La tía Albina, o sea, que tiene más hermanos. Sí, Ay, tiene ese más, no. sí, tiene 2 hermanas más. Ella tiene 2 hermanas más, de la cual, pues hasta donde nosotros teníamos conocimiento, ellas vivían en Venezuela. Pero de ahí no sé para dónde agarraron. No sé Y dónde están. la pareja que él se consigue aquí en Bogotá era también de la comunidad. Indígena, sí, era indígena. Ah, entonces pasan 8 años. Entonces pasan 8 años que en ese trayecto de esos 8 años, del tiempo que él se viene, ahí fue donde mi mamá conoció a mi papá. Que también en ese tiempo, pues me cuenta mi abuela que él andaba también de jornalero por esos campos. Porque él vivía en el pueblo, él era del pueblo y él vivía en el pueblo. Pero él se iba a jornalear para allá, se iba y se juntaba con la comunidad donde pertenecía mi mamá, donde pertenezco yo, y él se ponían a trabajar por los campos. Y allá fue donde mi mamá conoció a mi papá, Okay. de la cual pues ellos tuvieron una relación, de la cual nací yo. Nació usted. Y él era blanco, o sea, él no Sí. tenía ninguna relación de antepasados indígenas. No, nada. Entonces ahí fue donde nací yo, pero pues eso para mi mamá, pues eso fue pues una vergüenza porque cuando la gente supo que mi mamá estaba embarazada y de que el papá pues o sea, el papá de ese bebé no pertenecía a la comunidad, mi mamá fue rechazada, fue criticada, porque no veían bien visto, aparte de que mi mamá era casada, sabían que ella tenía a su esposo y que el esposo no estaba, y ya mi mamá había resultado en embarazo de otra persona y aparte de eso, no pertenecía a la comunidad. Entonces, cuando yo nací, pues mi infancia fue dura. O sea, fue de rechazo porque usted no la consideraban 100% indígena. No me consideraban y aparte de eso, pues cuando yo ya tengo un tiempo, como por decirlo ya 1.5 para 2 años, aparece el esposo de ella de nuevo allá. Y que la sorpresa más grande es de que él regresa por su familia. Okay, pero antes de llegar a ese punto, el papá suyo llegó a tener una relación estable con la abuela, con su mamá. Tampoco, porque él era casado.
O sea que estamos de triángulos amorosos terribles aquí. Sí, sí, él era O sea, él ya casado. tenía una familia Claro, también. él era casado y tenía una familia. Y la familia que él tenía, si era con una mujer blanca. Sí, claro. Sí, era pues él, por decir que él se tenía con su comunidad que era blanco y él se casó por allá y él tenía su familia por allá. O sea que con la abuela fue un desliz. Eso, con mi mamá, eso fue un desliz. Pero qué tremendo, para que entendamos cómo era antes la cultura, de que el hombre podía irse, formar otra familia, y la gente en vez de juzgar a ese hombre de haber abandonado a su esposa con 2 hijos, porque cuando él se fue estaban las 2 niñas. Sí, no, ya había fallecido. Ya había fallecido una. Ya había fallecido una y había quedado una que tenía como 2 añitos. Okay. Cuando él decide salir de allá. Y él va y forma otra familia nueva y sin importar si esta familia que está acá pues, comía, tenía para sobrevivir. Y sin embargo juzgaron fue a la abuela. Sí. Y no juzgaron a este hombre por haber dejado a la familia. Nada, porque pues a uno... Esas eran las creencias de ese momento. Que sí, uno tenía que estar sometido al esposo. Imagínense. Y luego viene este desliz, imagínense. O sea, es que ahí se sumaron muchos factores, porque viene la abuela y comete este desliz. Sí. Y aparte, no es una persona de la comunidad. Entonces todo eso se suma. Sí, todo eso se sumó y como le digo, la sorpresa grande es cuando él aparece de nuevo buscando a su familia. Como si nada hubiera pasado, no pasaron, o sea, como decir, una semana pasó que yo me vine, yo regreso y voy por mi familia. Cuando él regresa, ¿qué edad usted tenía? Ya yo tenía por ahí un promedio de 1 año y medio, 2 años. Mi hermana ya tenía 10 años. O sea que habían pasado 8 años. Sí. 8 años. Mi hermana no lo reconocía. Cuando él llegó, pues mi hermana lo vio, pero pues lo vio como un extraño. Ella me cuenta a mí, mi hermana me cuenta a mí, me dice, no, mi papá llegó, tocó la puerta, yo lo vi ahí parado, pues para mí fue un completo extraño porque yo ni sabía quién era. Simplemente me decían, no, ese es su papá, llegó su papá, pero ella no sentía ningún tipo de afecto por él. No, imagínese. Entonces él llega después de 8 años como si nada. Como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que mi mamá lo acepta nuevamente, o sea, ese es mi esposo y bueno, yo tengo que estar al lado de él. Sin reclamos, sin nada. Porque en esa época pues había ese tema de someterse al... Sí, de someterse. Más bien pues la que había cometido la falta era mi mamá, porque más bien ella tenía que explicarle de dónde yo había salido. Imagínese. Entonces llega él y va a buscar a su familia. Sí, llega de buscar a la familia. Y pues mi abuela dice que de ver de que yo existía, él sintió como ese resentimiento de ver de que mi mamá pues prácticamente lo traicionó, ¿sí? Entonces él quiso como aprovechar esa falta de mi mamá y traérsela. No, vámonos, eso es lo que le dijo, vámonos de aquí. Pero no vámonos con las niñas, sino vámonos nosotros 2 solos. Entonces a nosotros nos dejó con mi abuela. Mi mamá aceptó esa propuesta, porque pues eso me lo contó fue mi abuela. Ella era la que me contaba, pues en ese tiempo, pues yo era muy niña, pues yo no entendía, pero mi mamá, mi abuela, ella en muchas oportunidades, ella me repetía esa historia. Ella me lo repetía y me lo repetía, pues yo era muy niña, pues a veces no retenía las cosas, pero ya después que yo crezco, ya soy una persona ya más consciente, me lo cuenta mi hermana, me lo cuenta, mejor dicho, ya empieza todo el mundo a contarme la historia. La gente, los demás me cuentan el uno, el otro, gente de la misma comunidad me cuentan la historia y yo digo, es la misma historia que me cuenta mi abuela. Entonces no fue mentira. Sí, no fue mentira de que mi mamá aceptó esa propuesta de que nos dejara a nosotras, a mí y a mi hermana. O sea, lo peor es que él ni siquiera se lleva a su hija, que era su propia hija, sino que se lleva solo a la abuela. Sí, solamente a mi mamá. Con la promesa que después volverían por ustedes, me imagino. Con la promesa de que ellos iban a mandar, que venían a trabajar y ellos mandaban para que mi abuela tuviera con qué sostenernos a nosotras 2. Okay.
Entonces así es como mi mamá se viene, que no, que yo regreso de pronto en un mes, en 2 meses, en 3 meses o en un año. Yo regreso y resulta que ella nunca regresó. Y yo pues, me imagino yo que yo sí estaba pequeña porque yo no recordaba a mi mamá. Claro, 2 años. Ni siquiera en reflejo. Yo no la tenía así ni en sombra ni nada. Yo no me acordaba. Y yo hacía el intento. Pues cuando yo comencé ya a tener más o menos, ya que yo recordara algo, que comencé a tener como conciencia, conocimiento, yo no recordaba a mi mamá, no recordaba a mi papá, no recordaba a ninguno de ellos. O sea que usted nunca compartió con su papá. Con mi papá Con el biológico. papá de sangre. Bueno, pues él muchas veces se me acercó, Ajá. pero yo lo rechazaba. Yo lo rechazaba porque los familiares míos, por decir, yo tenía una tía que era la esposa de mi tío, o sea, cuñada de mi mamá, que era el familiar más cercano que yo tenía, que por decir, nosotros vivíamos, o sea, era vecina de la casa de mi abuelita, que era donde yo me estaba criando, y ella pues, no sé si lo hacía con la mala intención, la verdad no sé, pero ella siempre me decía, ay, sí, que usted es una deshonra, usted es hija de una persona que no es de matrimonio, usted es hija de un catarrano, que usted no pertenece a nosotros, no pertenece a la comunidad, usted no es como nosotros, y ella pues me lo recalcaba muchísimas veces, y eso me hacía sentir mal a mí. O sea, yo era tan niña, tan pequeña, y yo me sentía como rechazada, me sentía como avergonzada. Entonces, cuando él trataba de acercárseme, yo lo rechazaba, porque pues yo decía, Claro. ¿para qué quiero tener, para qué se me va a acercar él si me va a perjudicar? ¿Y qué edad tenía usted, Rosita? Pues yo me imagino que por ahí unos 5 años, 6 Imagínate. años, me imagino Usted era yo. una niña y ya le decían esa cantidad de cosas. El trauma era... Sí, Es que por eso es que quiero que vayamos avanzando, porque usted hubiese podido agarrar otro camino de resentimiento, de odio. Porque siempre cuando uno crece, lo que más lo marca es cómo fue la niñez, cómo tuviste tu infancia. Y digamos que te dijeran toda esa cantidad de cosas sin usted tener la culpa, porque al final usted no sí. tenía ninguna culpa de las acciones que tomaron los adultos en ese momento. Yo no tenía la culpa, y así pasaba con más de uno, que llegaban gente, o sea, gente que pertenecían a la comunidad, y de repente llegaban de acá, de estos lados, que ellos no trabajaban allá en el campo, sino que ya trabajaban para acá, y llegaban, y uno se alegraba cuando uno veía llegar gente nueva, uno de niño se alegraba, porque muchas veces yo cuando veía llegar gente, yo decía, ay, ojalá que sea mi mamá. Y no, y esa gente lo que llegaban, ay, ella es Rosa María, ella es la hija del catarrano. Entonces, esas cosas a mí me hacían sentir mal, porque pues yo decía, yo decía, pero yo, ¿por qué no soy como los demás niños normales? Porque yo no tengo papá, no tengo mamá. ¿Por qué me rechazan? Porque mucha gente me rechazaba. Siempre me vieron como lo malo, pues, como lo malo que yo estaba ahí. Pero usted nunca se sintió parte de ahí, Rosy. Desde que se fue, desde el momento que usted decide irse de allí, nunca se sintió parte de allí. No, la única que me aceptó como era fue mi abuela, mi hermana y una tía que yo tenía ahí, que también participó parte de mi crianza. Ellas eran las únicas que me aceptaron como yo era, y me brindaron amor, me brindaron cariño y me dieron apoyo en el momento que más lo necesitaba. Pero de resto, la mayoría... Y lo tremendo es que usted lo dice como yo, era como si fuese una enfermedad, algo, y no era nada, simplemente es que no tiene, si uno lo pone, bueno, ya han pasado muchos años, Sí. ya digamos que la sociedad ha cambiado muchísimo y todo ha cambiado muchísimo, y ahorita se ve como una tontería, pero en ese momento era lo más grave que
fuera hija de alguien no indígena. Sí, eso fue horrible porque pues era tanto la cuestión de que mi abuelita fue muy católica. Ella siempre me crió a mí enseñándome todo lo que son los valores, las buenas costumbres. Ella todas las noches cuando nos íbamos a acostar, ella me decía que teníamos que hacer una oración. A levantarnos a hacer una oración. Y ella siempre me decía que había un ser supremo, que era Dios y que teníamos que aferrarnos a Él. Y yo desde muy chiquita, desde que yo tengo conocimiento, yo me aferré a Dios. Yo lo que decía era que lo único que yo quería era conocer a mi mamá. Claro. Yo siempre me arrodillaba, a veces por allá en la casa. Había un montecito por ahí, yo me sentaba y hacía oración y miraba para el otro lado, porque nosotros vivíamos como en un cerrito, en una montañita, y había otra montañita de aquel lado que se pertenecía a la carretera donde venían los buses, que esos buses venían de Pasto hacia Santiago, el pueblito, pero pasaba por ahí y yo siempre miraba para allá y yo decía que yo le pedía a mi Dios que en cualquier momento mi mamá apareciera por esa montaña. O sea, usted veía de ese lugar a esa montaña que ahí venía su mamá. Y yo le pedía a mi Dios de que en cualquier momento mi mamá apareciera por esa montaña. Porque yo quería conocerla. Yo quería tener una mamá. Para mí era muy triste que la gente me decía que yo era la abandonada, que mi mamá me había abandonado por ser hija de un catarrano. Y entonces eso para mí era muy duro. Yo veía a todas las niñas con su papá, con su mamá, y yo no. Y pasaban los días. Rosy, y los mismos niños... Y pasaban los años y yo no veía llegar a mi mamá. Eso fue muy duro para mí. Me imagino, Rosy. ¿Los otros niños le decían también algo con relacionado a eso? ¿O los niños no sabían tanto la...? Pues los pocos niños que yo... Porque pues en esa vereda prácticamente no habían niños. Porque la mayoría vivían era gente adulta. Porque la gente nueva que tenía niños ya todos habían viajado para acá, para estos lados. Y ellos llegaban, era así de repente, para cada año los carnavales, para el mes de enero, de febrero, era que comenzaban a llegar. Cuando empezaban a llegar estas personas en carnaval, ¿usted qué sentía? Sentía alegría, porque muchas veces llegaban niños, llegaban con juguetes, llegaban con ropas, y yo pues era feliz de ver gente nueva que llegaban. Muchas veces llegaban niñas, las niñas sí, pues como no sabían mi historia. Claro, venían de otra parte. Venían de otra parte y jugaban conmigo. Muchas veces me prestaban sus muñecas, otras veces me prestaban sus zapatos, porque pues... ¿Usted no usaba zapatos? Yo no usaba zapatos. Nunca supe qué era tener un zapato. Entonces, pues para mí era felicidad cuando llegaban esas fechas de carnavales, porque mis paisanos, mi comunidad celebra el Atumpuncha, que eso es en el mes de febrero, pero a partir del 15 de enero, 20 de enero comienzan a llegar para hacer esa celebración. Entonces esa vereda se llenaba de mucha gente. Era bonito porque llegaba muchísima gente, hacían fiestas, reuniones y uno compartía. Yo era muy niña, pero a mí eso me gustaba. Yo esperaba que llegaran los carnavales para ver gente nueva y de repente yo decía, en esas de pronto aparezca mi mamá. Entonces... pues, Rosy, ya vamos a llegar a la parte de su mamá, pero quiero terminar con lo de su papá. Él se te trata de acercar, pero nunca llegaron a tener
como un momento de No. padre e hijo. No. No, porque yo lo que me acuerdo es en 2 ocasiones solamente, Ajá. que él se me acercó, pero lo que me haya dicho no lo recuerdo. Solo me acuerdo así, como un reflejo en 2 ocasiones, que él se me acercaba, pero yo lo que hacía era como si yo le tuviera miedo. Ok. Era como si yo le tuviera miedo y yo no dejaba que él se me acercara o que me hablara o mucho menos que me tocara. Eso era algo como si yo le tuviera miedo y no, nunca tuve esa oportunidad o de pronto nunca le di esa oportunidad. Entonces no. Pasa desde el momento en que se va la abuela y su esposo hasta que usted la vuelva a ver, ¿cuántos años pasaron? Pues bien, imagínense, yo duré con mi abuela hasta la edad de 8 años. Duré yo allá con mi abuela en esa finca o en esa parcela. Y, y mi hermana me toma la decisión de ir a buscarme porque mi abuela fallece. Al mi abuela morir, pues yo ya prácticamente me estaba quedando sola porque pues yo ahí estaba con una tía que era la hermana de mi mamá, que ella también participó en mi crianza, pero mi hermana me había dejado allá porque estaba mi abuela, pero al ver que mi abuela murió, pues mi hermana me va a buscar. Ok, ya vamos un poquito hacia atrás. Cuando la abuela se va con su esposo, que se quedan usted y la tía, ¿en qué momento la tía se va? Usted me dice que tenía año y medio más o menos cuando la abuela se va. Sí. Su mamá se va. Y pues nosotros pasamos muchas necesidades de que yo alcanzo a recordar. Nosotros con mi abuelita ahí vivíamos, pero llegaron otras personas que también pertenecían a nuestra comunidad, indígenas, y le ofrecieron a mi hermana trabajo, por Ok. decirlo así. Mi hermana estaba por ahí en una edad de 10, 12 años y la convidaron para que se viniera por acá, para estos lados de Cimitar, a Puerto Berrío. Unos paisanos la trajeron. Ella se vino a trabajar, se vino contenta. Ella me dijo... Cuando su hermana se va, ¿qué siente usted? ¿Pensó en algún momento que también ella iba a desaparecer y no iba a regresar? No, pues más bien como nosotros siempre andábamos juntas, de que yo recuerdo, ella andaba conmigo y para mí ella era como la compañera, como una esperanza de no sentirme tan sola. Entonces ella un día me dice, yo me voy a ir a trabajar para yo comprarle cositas a usted. Me dice, yo me voy, le voy a traer vestido, le voy a traer zapatos, le voy a traer muñecas. Y para mí pues eso fue una felicidad. Yo le dije, bueno, vaya. Y ella se vino, pero lamentablemente no tuvo una buena experiencia. Ella vino un año a trabajar, pero la trataron muy mal. Ella también sufrió mucho porque dice que esa gente se portaron muy mal con ella, la ponían a hacer trabajos pesados y también le ponían, o sea, la trataron muy mal, le hacían comer comidas trasnochadas porque Puerto Berrío es caliente. Entonces, cuando una comida amanecía mala para el otro día, le decían que ella tenía que comérsela porque esa comida no se podía perder. La golpeaban. Eso fue, mejor dicho, muy mal le fue a ella. Dice que era tanto el maltrato que ella tenía que una vecina que no era indígena la agarró un día a ella y se la llevó para su casa y le dijo, no, usted tiene que decirle a ellos que la lleven para donde su familia, porque ella se daba cuenta que a ella la maltrataban mucho, le pegaban y todo eso. Entonces la vecina le dijo, no, usted tiene que decirle que la lleven para donde su familia, que la regresen, porque usted no puede seguir así, que la estén maltratando. Y entonces un día mi hermana dice que ella habló con ellos y ellos le dijeron que no, que ellos no la iban a regresar, que ella tenía que quedarse ahí. Entonces ella le comentó eso a la señora que le estaba ayudando y la señora fue y habló con ellos y le dijo que si ellos no la regresaban, ella les iba a poner una denuncia, porque ella era testiga del maltrato que le estaban haciendo a ella. Entonces ellos toman la decisión de llevarla para allá, para mi tierra, pues, para allá, para el Putumayo.
Pero ellos, aparte de que la llevan, aparte de que no le quieren pagar el tiempo que ella duró, porque duró 1 año con ellos. Se les trabajó gratis un año. Les trabajó 1 año. Aparte de eso, fueron allá, como nosotros tenemos ¿cómo es que se llama? Un cabildo, que es donde lleva uno todas las quejas, todas las cosas como una ley. Ajá. Ellos llegaron allá al cabildo y le dijeron que al taita gobernador que mi hermana les había robado, que mi hermana era una ladrona, O sea, encima le mintieron. de la cual tenían que castigarla. Y aparte de eso no le iban a pagar, pues porque ella era una ladrona. Entonces la agarraron a ella y pues la justiciaron sin familia, sin nada. Ellos tomaron por su propia cuenta la ley, le pegaron unos latigazos, que porque esa es la ley de nuestra comunidad. Y después que le pegaron... Claro, era la palabra de una niña contra unos adultos. Pero ellos lo hicieron fue para no pagarle. Para no pagarle el año de que mi hermana les había... Entonces mi hermana llegó un día, me acuerdo yo tanto que yo estaba trepada en un árbol porque yo me gustaba treparme en los árboles como una salvaje. Me trepaba y estaba en un árbol arriba. Cuando yo escucho que alguien me llama, me dice, Rosa, Rosa. Y yo me asomo para ver quién es. Y era mi hermana por ahí por un caminito subiendo. Y me imagino que usted buscándole los regalos. Sí, yo salí corriendo. Yo dije, allá viene mi hermana con la muñeca, con los vestidos, con todo lo que me prometió. Y salgo yo corriendo cuando ella llega y apenas me ve, se ponía a llorar. Y venía con una naranja en sus manos. Y me dijo, mira lo que le traje. Y yo le dije, hermana, ¿por qué llora? Me dijo, no, porque me fue muy mal. Ella me dijo eso. No, estamos hablando de una niña de 12 años. Porque póngale que ella regresó de 13 años. De 13 años, imagínense. Me dijo, no, me fue muy mal. Me dijo, no le pude traer lo que le prometí porque me fue muy mal. Y así nos fuimos para donde entramos a la casa y ella le echó el cuento a mi abuela y mi abuelita pues se puso a llorar porque pues mi abuelita no podía hacer nada tampoco porque ella no podía salir de allá de la finca, de la parcela. Ella no podía salir, ella mantenía todo el tiempo por ahí, porque aparte de eso ella estaba con un bastón, ella no podía caminar mucho. ¿Qué podía hacer ella? Pues ella lo que hizo fue ponerse a llorar y consolar a mi hermana de ver de que ella venía golpeada porque la habían golpeado, tenía puros moretones en las piernas de los latigazos que le dieron. Y ella estaba pasando por un momento muy, muy difícil y lo único que nosotros hicimos fue consolarla de la injusticia que habían cometido. Y así pasó, ella pues siguió jornaleando ahí hasta que llegaron unos carnavales y apareció un familiar de nosotros en esos carnavales y le ofreció también que... La misma historia, que se vinieran, que por 1 año, que ellos le pagaban bien, que vinieran a ayudarle, porque pues la contrataron de niñera. Entonces ella toma otra vez la decisión de venirse, pero ahí sí se vino para Venezuela, con esos familiares. Y así yo me quedaba allá. Pero esta vez sí le fue bien. Pues sí, se puede decir, pues no tan bien, pero por lo menos sí. Les fue bien. Lo que pasa es que pues mis primos eran primos porque ellos eran hijos de mi tío y de la tía que era vecina de mi abuela, la que vivía ahí al lado. Y pues más bien ellos al año toman la decisión de volverla a llevar para allá, para el Putumayo, porque pues cuando en ese tiempo se traían personas así que las contrataban, pues prácticamente se hacía un contrato, era por 1 año. Al año tenían que devolverlas otra vez. Y ellos Entonces era como una costumbre que los paisanos que vivían a las afueras de la comunidad iban y buscaban niñas de la comunidad para llevárselas a trabajar. Sí, así era, eso era como una costumbre que ellos tenían. Entonces dice, mi hermana me cuenta que ellos toman la decisión de llevarla, era porque mi hermana ya estaba como queriendo independizarse.
Ella ya conocía todo el cuento allá en Venezuela, cómo se trabajaba y todo. Entonces ella, los pensados de ella era independizarse. Dijo, no, yo ya tengo que agarrar camino aquí, ya tengo que defenderme yo sola. Entonces ellos como vieron eso, toman la decisión de llevarla y dejarla allá porque no querían que mi hermana se independizara o que de pronto se les fuera de la casa y después ellos tener que Tener ese problema ese allí. problema con mi abuela. Ok. Porque ellos para poderla traer hablaron fue con mi abuela. Y mi abuela fue la que autorizó, porque como ya había pasado eso antes con otras personas, pero ya con ellos, mi abuela le dijo, ustedes me responden, ustedes se la llevan, ustedes me responden, ustedes me la traen. Entonces ellos toman la decisión de llevarla, pero pues no le fue mal, le fue bien, porque pues ellos no, por lo menos ellos no la trataron mal. Ni Y esa nada. vez sí le trajo regalo. Esa vez sí me trajo regalo, me trajo vestido, zapatos, esa vez sí. Eso fue una alegría para mí. Y ella se convirtió para mí como si fuera mi mamá, Claro. porque ella era la que se preocupaba por mí, por llevarme mis cosas y el tiempo que ella duró, el año que ella duró, ella me mandaba ropita. Pues no me mandaba vestidos, lo que me mandaba era telas. En ese tiempo le mandaban a uno, era pedazos de telas Para que le para hicieran. que me hicieran mis vestidos. Entonces ella con alguno ella me mandaba que no, y me decían, no, aquí le mandó su hermana. Entonces ella se convirtió, yo me convertí prácticamente en su responsabilidad. Claro. Y ella se convirtió como si fuera mi mamá. Entonces, bueno, ella regresa en esa ocasión. Ella regresa y vuelve otra vez y dura unos días, pero resulta y pasa que pues ella ya no se amaña, porque ya ella se acostumbró ya a trabajar en la ciudad, ya no se amaña para ir a agarrar un machete, ir a tirar por allá, por lo menos a jalar leña o a picar monte, ella eso ya no le gustó a ella. Entonces ella me paraba diciendo, no, yo en cualquier momento me voy a ir. Ella me decía, yo me voy a ir, pero yo después vengo por usted. Yo voy a buscar la oportunidad y con alguno que venga yo me voy. Y hasta que de pronto apareció otro familiar, que en ese tiempo apareció Maruja, que también, La tía Maruja. Ajá, que también es una prima. Ella apareció y la convidó y ella se vino para acá, para Bogotá. Pero ahí sí yo me quedé otra vez allá, porque pues como le digo, estaba con mi abuela, yo vivía con mi abuela y hasta que mi abuela falleció. La abuela Pues, fallece cuando usted tiene 8 años. Sí. ¿Cómo fue ese tema de que la abuela falleció? Porque pues estamos hablando que es un caserío donde no hay doctores ni nada. Así que me imagino que la abuela tuvo que haber muerto en su casa. Pues mi abuela, el tiempo que nosotros duramos las dos solas prácticamente, porque el tiempo que mi hermana duró para afuera, cuando el viaje que ella hizo que le fue mal, el otro viaje que ella hizo para Venezuela, pues prácticamente nosotros vivíamos las dos solas ahí en el rancho. Entonces a mí me tocaba, mi abuela una vez tuvo un accidente, porque mi abuela al menos ella podía caminar con un bastón. Ella caminaba con su bastoncito y ella caminaba por ahí alrededor de la casa, limpiando sus matas y pues ella andaba ahí, se distraía. Pero una mañana temprano, nosotros dormíamos juntas, ella se levanta primero porque alguien tocó. En ese momento llegó alguien, un familiar, no sé, tocó la puerta. Y mi abuela me dice a mí que me levante a abrir la puerta. Pero yo, pues, de floja, no me levanté rápido. Y mi abuela se levantó y se tropezó y se cayó. Y fue tan duro el golpe de ella que mi abuela más nunca pudo caminar. Ya mi abuela se postró a una cama. Nunca la sacamos nosotros a un hospital porque, como le digo, vivíamos nosotras dos solas. Una tía mía vivía más abajito, que era vecina, pero pues ella mantenía también, entretenida en su trabajo, en sus cosas. Tampoco le prestó atención de decir, no, vamos a buscar un médico, vamos a buscar a alguien que la sobe o que le haga un masaje o que la cure, nada. Lo que hicimos fue que la acostamos en la cama y mi mamá y mi abuelita se quedó en esa cama
hasta el día que ella falleció. ¿Y cómo hacías para la alimentación y eso con la abuela? Pues muchas veces mi tía iba y nos llevaba el desayunito, o nos llevaba aquel almuercito, pero otras veces ellos se ocupaban y entonces me tocaba a mí. Mi abuela me enseñó, yo ya fui como creciendo otro poquito más. Y mi abuela me decía, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Ella me explicaba, yo iba por allá abajo, que había como una quebradita, yo iba y buscaba agua, traía agua, iba y buscaba lo que había alrededor de la casa, que nosotros teníamos que frijolitos, que teníamos que el ñame, pero allá no le dicen ñame y no le dicen es otra cosa, pero es como parecido al ñame. O sea, nosotros teníamos cosas de comer ahí alrededor de la casa. Entonces yo iba y, por decir, cosechaba y venía y cocinaba. Mi abuela me explicaba, me decía que ponga la olla, que haga esto, haga aquello. Y así como mi abuela me explicaba, porque es que mi abuela estaba en una cama, pero ella hablaba y entonces ella me explicaba y yo cocinaba. Cocinaba para nosotras dos. Iba y buscaba la leña y buscaba el agua, que esto, que el otro, pues ahí yo cocinaba. Prácticamente pues como éramos nosotras dos. Y para bañarla pues me tocaba como sea, mi abuela se sentaba en un butaco esos de madera. Ella buscaba la forma, la manera, porque yo no podía cargarla, no podía hacer nada. Ella buscaba la forma de sentarse y yo de ahí la arrastraba. La arrastraba hacia afuera de la casa y con un pote la bañaba. Le echaba agüita yo con un pote, la bañaba, la peinaba. Y yo otra vez así mismo la agarraba yo y la llevaba para allá, para la cama. Ese era el trayecto de nosotros. Todos los días. Todos los días eso era. Y pues como le digo, a veces nos llevaban comidita, pero a veces me tocaba a mí resolver. Ese fue el tiempo que yo duré. ¿Y en qué momento, el día que ella muere, cómo fue? Pues el día que ella falleció, ella se puso... Ella siempre mantenía quejándose de sus dolencias, de estar tanto acostada. Ella muchas veces se ponía a llorar y me decía, ay, no, ya yo estoy muy cansada, ya me siento muy mal. Pero hubo no sé cuántos días duró, si fue 2 días, 3 días. Pero llegó un momento en que yo ya la vi muy malita. La vi muy malita, se quejaba mucho, pero como yo dormía con ella. Entonces, yo me acuerdo que fue una mañana temprano. No, miento, antes. Un día antes, ella pidió que le llevaran un sacerdote, porque pues como mi abuelita era tan católica, entonces, pues yo no sabía ni para qué era eso. Lo que yo sé es que pidió que le llevaran un sacerdote y allá llegó un sacerdote y habló con ella. El sacerdote se fue y esa tarde ella se quejó mucho y lloró y ella se puso a hablar conmigo y me dijo que le daba mucha tristeza porque mi mamá nunca apareció y que tenía que dejarme. Ella me dijo, me sobaba la cabeza y me decía que le daba mucha tristeza porque tenía que dejarme y no sabía qué iba a pasar conmigo. Que ojalá que mi mamá apareciera en cualquier momento, porque eso era algo que a ella la estaba mortificando. Y nos acostamos a dormir. Y a ella siempre le gustaba echarme cuentos, sus historias. Y pues yo me quedé dormida y de repente de la mañana, que era como, apenas estaban cantando los pajaritos y estaba aclareciendo, y yo me puse a tocar a mi abuela porque ella no se quejaba. Y yo siempre sentía cuando ella se quejaba y se quejaba, y mi abuela no se quejaba. Entonces yo me empecé a golpear, a tocarla y a moverla y a moverla. Y yo le decía, abuelita, abuelita. Y ella no me respondía. Y enseguida me paré y salí corriendo a la casa de mi tía y le dije, mi abuela no habla, mi abuela no
no me contesta, mi abuela ni se queja, algo le pasó a mi abuela. Y ellos fueron a verla y me dijeron que ya mi abuela se había muerto. Y así que yo estaba dormida y yo no supe en qué momento mi abuela se murió. No supe, cuando me di cuenta, pues ya estaba muerta. Yo dormía con ella y estaba pegadita a ella, pero no me di cuenta. Ella no sé si falleció en la madrugada, si falleció a medianoche, no supe, porque cuando ya me di cuenta, ella no se movía ni se quejaba ni nada. Lo bueno es que si lo vemos por una parte, no estuvo sola. Estuvo con usted. Sí, hasta lo último. Hasta lo último, nosotras nos acompañamos las dos. Siempre dormíamos las dos. En el rancho, nosotras dos, más nadie dormía con nosotros, más nadie vivía con nosotros. Los perros, porque teníamos como 4 perritos, pero eran nosotras dos. Cuando se va la abuela, usted pasa a vivir con su tía. Ajá. Inmediatamente cuando ya pasa el entierro de mi abuela, todo. O sea que esa casita, ese rancho que usted dice, quedó abandonado. Quedó abandonado y con el tiempo pues me dicen que se cayó, porque inmediatamente mi tía me lleva para su casa, que no era tan lejos, era ahí cerquita, por decir 2 cuadras, más abajito. Ella vivía ahí cerquita. Entonces inmediatamente me lleva para donde ella, me dice que ya yo tengo que irme con ella, pues porque no tengo más para dónde. Y me voy con ella y le mandan, en ese tiempo no existían teléfonos ni nada de eso. Lo que hacen es que mandan una carta para acá, para Bogotá, comentando lo que había ocurrido, que mi abuela falleció. Y pues comentando eso, ahí es donde mi hermana recibe la noticia y toma la decisión de ir a buscarme, pero no sé qué tiempo pasó de que mi abuela falleció a que mi hermana fuera a buscarme. No sé si pasaron 2 meses, 3 meses, 6 meses, no recuerdo qué tiempo pasó, pero yo duré un tiempo viviendo con mi tía, con una hermana de mi mamá. Y ellos pues se portaron muy bien conmigo, fueron como si fueran mis papás. Me trataron muy bien, porque aparte ellos no tenían hijos, no podían tener hijos, y yo pasé a ser como hijos de ellos. Ellos se encariñaron tanto conmigo de que ellos me consideraban su hija. Entonces, antes ellos estaban feliz de que yo estuviera con ellos, y me trataban muy bien. Pues esa parte fue muy bonita, porque yo no tuve rechazo ni maltrato de ellos, no, al contrario, me brindaron cariño, me enseñaron muchas cosas buenas, hasta que mi hermana llegó. Tanto será que cuando mi hermana llega, el día menos pensado, yo estaba sentada cerquita del fogón, porque pues como allá se cocina con leña, estaba yo ahí sentadita, pegadita al fogón, cuando de pronto mi hermana llega. Y enseguida yo sentí una alegría, pero al mismo tiempo yo sentía una tristeza. Porque sabía que se le iban a llevar. Sí, yo sabía que me iban a llevar. O sea, que la carta que ellos enviaron en ningún momento era para que se la llevaran, sino como notificando lo que había pasado. Notificando de que mi abuela había fallecido, pero ellos no contaban con que mi hermana me iba a ir a buscar. Y mi hermana, cuando ella llega, pues ella les notifica de que ella va por mí, de que ella se va a hacer cargo de mí. Y ellos dicen que no. Ellos dicen que no, que mi abuela me dejó con ellos, y que pues mi hermana ella no tiene derecho de sacarme de allá. Que mi abuela me dejó ahí, que yo tengo que crecer ahí, que tengo que crecer con ellos. O sea que usted en ese tiempo, Rosita, por primera vez se sintió en una familia. Por eso fue que le gustó tanto. Y ya yo me quería quedar ahí. Mi hermana, porque ella me saca a escondidas de esa casa con engaños, porque pues mis tíos dijeron que no, que
ellos no iban a permitir que mi hermana me trajera. Y que claro, también su hermana era una niña todavía. Todavía, ella apenas tenía, póngale usted, como 15 años por ahí. Imagínese. O 16 años, ella no estaba tampoco. Entonces, ella le dice que si me prestan a mí por una noche, que me van a llevar a dormir a la casa que está del otro lado, o sea, donde Maruja, en la casa de ellos quedaba al otro lado. Por decir, por cruzando una montañita, uno cruzaba una montañita y del otro lado estaba la casa de ella, y le dice que me va a llevar por una noche, que al día siguiente ella me trae otra vez ahí. Y bueno, yo me voy. Cuando ella llega allá me dice, no, nosotros mañana en la madrugada vamos a salir, nos vamos para Bogotá. Y yo le digo a mi hermana, no, yo no me voy, yo no me quiero ir. Yo le dije, no me quiero ir, yo no los quiero dejar solos. Mi hermana me dice, no, yo no la voy a dejar a usted, no la voy a dejar, yo me la llevo y yo me la llevo. Y yo salí llorando porque después de que yo había deseado tanto de que mi hermana me fuera a buscar, porque yo muchas veces yo lloraba y yo decía, pues que aparezca mi mamá o aparezca mi hermana y me vengan a buscar, yo ya no quiero estar más aquí. Pero ya cuando el tiempo que yo viví con esas dos personas, ya yo no quería salir de allá, yo me quería quedar ahí con ellos. Y yo salí llorando. Me acuerdo que salimos en la oscuridad, no sé qué horas era cuando salimos, si eran las 2, si eran las 3 o eran las 4 de la mañana, no sé. Lo que yo sé es que nosotros salimos de noche de esa finca, porque mi hermana dijo, si salimos en el día, ellos se dan de cuenta y no la van a dejar que yo me la lleve. Entonces ellos me sacaron de noche, pero yo lloraba, inclusive yo me monté en el bus y yo lloraba, yo decía que me devolvieran y me devolvieran, que yo no... Así tan rápido le agarró ese cariño a ellos dos. Entonces, ¿y los volviste a ver? Sí, pero mucho tiempo después. Muchos años después. Sí, porque mi hermana más nunca volvió para allá, no me quiso llevar, y pasó el tiempo y cuando ya mi hermana se separó de mí y yo me puse a trabajar ya también por mi cuenta, entonces yo tomé la decisión de volver. Yo volví porque yo quería saber mi edad, porque yo no tenía documentos. Ya, pero ya, entonces vamos un poquito para atrás otra vez entonces, porque ya aquí no estamos adelantando mucho. Ya usted se va con la tía y empiezan en Bogotá. Empezamos acá en Bogotá. Yo llego acá a Bogotá y sigo muy triste. Yo sigo llorando porque a mí me hacían mucha falta mis viejitos. Ajá. Entonces mi hermana, pues ella buscaba una forma como de llenar ese vacío. Ella me compraba juguetes, me compraba ropa. Pues para mí todo eso era nuevo porque pues yo no había tenido la oportunidad de tener esas cosas. Ni juguetes, ni ropa, ni zapatos, ni nada. Yo lo que tuve, el tiempo que yo recuerdo, tengo conocimiento, yo lo que tuve fueron 3 vestidos. Que era un vestido que era los de los días domingo, que de vez en cuando me llevaban para el pueblo y me colocaban ese vestido, que era el vestido dominguero. Y 2 vestiditos que era para la semana de estar ahí en la casa que me cambiaba. Yo lo que tenía eran 3 vestidos. Y cuando llego acá a Bogotá, pues veo todo eso. Para mí eso era todo nuevo. Y no sé cuántos días duré que yo me sentaba en la cama cuando ya me iba a acostar. Hacía mis oraciones y ellos se reían de mí porque yo me iba a acostar y yo hacía la oración. Y en la mañana que me levantaba, hacía la oración, pues porque eso era lo claro, la costumbre que tenía. La costumbre que tenía de mi abuela. Y lloraba, pero eso se me fue pasando. Se me fue pasando y ya. Pero siempre estaba en mi mente. Sentía como un remordimiento de conciencia de que yo me había venido, ni siquiera yo se había despedido, mucho menos de haberle dado las gracias de el tiempo que ellos me acogieron. Y entonces siempre eso estaba en mi mente. Y aquí ya llega con 8 años. Con 8 años. ¿Usted en ese tiempo nunca había pisado una escuela ni nada? Nunca.
No, una escuela donde... Entonces, ¿dónde? A duras penas podía yo pronunciar el castellano porque esa era la otra. Ajá. Que yo hablaba era puro inga. El castellano entendía una que otra palabra. O sea que usted hasta los 8 años hablaba era solo inga. Solo inga. Inga es el dialecto de los indígenas. De la comunidad, sí, del indígena. Del indígena, el idioma, Ajá, la forma como se comunican. Sí. O sea que usted llega a Bogotá y, o sea, usted fue la propia indiecita en la ciudad. Claro, la propia indígena en la ciudad, la propia, porque aparte de eso yo hacía mis oraciones en inga. En inga. Y yo hablaba era puro inga porque yo a duras penas pronunciaba que otra palabrita, porque dígame allá yo en ese monte solamente me sacaban los domingos al pueblo por decir la civilización que era el pueblo. Solamente los domingos y de vez en cuando, no era que era todos los domingos, era de vez en cuando porque tocaba que caminar, tocaba que salir a pie. Entonces uno en ese monte, en ese potrero, pues uno caminaba. Pero cuando ya salíamos a la carretera, ese pedragal que era para uno caminar, yo llegaba al pueblo y llegaba con mis piecitos todos con ampollas, con peladuras. Porque iba descalza. Descalza. Ay. Y usted sabe que ese piso es el de la carretera puro granzón. Claro. Puro granzón, que eso le puya a uno cuando uno camina. Y eso que a mí me cargaban por partes. No caminaba todo el trayecto por partes, me cargaban, pero así yo llegaba toda destruida al pueblo. Y entonces por eso no me sacaban al pueblo, sino eso era de vez en cuando, mejor dicho. Ajá, Rosy, entonces ya estás aquí en Bogotá. ¿Cómo empieza todo ese proceso hasta separarte de la tía otra vez? Pues el proceso, yo duré aquí en Bogotá, creo que como 2 años en ese tiempo. O sea, llegaste a los 10. Sí, como... ¿Y en esos sí. 2 años qué hacías? En esos 2 años nosotros trabajamos allí en la 10ª. Ajá. Vendíamos nuestros productos ahí en la 10ª. Pues yo en ese tiempo pues, no tenía ninguna responsabilidad ni nada, porque pues mi hermana era la que trabajaba y me daban la comida y todo, pues yo no me preocupaba por nada. Pero llegó un momento en que de aquí nos fuimos para Barbosa. Estábamos trabajando por allá en Barbosa. Barbosa es como una pequeña ciudad cerca de Bogotá, como a 4 horas, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en que mi hermana me dice, tenemos que conocer a mi mamá. Porque yo me aferré tanto a mi hermana que a mí se me había olvidado. Ya se le había olvidado Ya su se mamá. me había olvidado de mi mamá. Entonces para mí mi mamá era mi hermana. Y yo extrañaba a mis 2 viejitos que había dejado, extrañaba a mi abuela, a mis 2 viejitos, pero yo ya esa necesidad de yo conocer a mi mamá, ya no tenía como cuando yo me encontraba allá en esa finca, yo en ese monte yo sola, que yo tenía esa necesidad de ver a mi mamá, ya se me había pasado. Uh-huh. De repente mi hermana me dice, no, tenemos que conocer a mi mamá, ya es hora de que vayamos a buscar a mi mamá. Ya en ese entonces yo tenía 12 años. O sea, ya habían pasado 4 años. Ya habíamos pasado 4 años nosotros rodando aquí, duramos 2 años aquí en Bogotá trabajando, que eso pues fue muy chévere porque mi hermana, como le dije, ella siempre me trató muy bien, ella siempre me compraba las cosas que yo necesitaba, nunca me faltó nada, que la comida, que la ropita, que los juguetes, o sea, tenía cosas que yo nunca había tenido. Duramos 2 años aquí, después nos fuimos para Barbosa. En Barbosa duramos 2 años también trabajando, pero ya... ¿A la edad de 12 años ya habías aprendido a leer y a escribir o todavía no? Todavía no. Okay. Yo todavía no sabía nada porque mi hermana se preocupó por todo, pero menos por la educación de llevarme a una escuela. Pero pues ella no es culpa porque ella tampoco tenía ¿sí? conocimiento de eso. Pues sí, tampoco, pues porque ni ella estudió. Ni ella aprendió a leer. Entonces lo que menos le preocupaba a ella era eso. Claro. Entonces ella me dice, vamos a buscar a mi mamá. Le dije, pues bueno, vamos. Y tomamos la decisión de ir a buscar a mi mamá a los 12 años que yo tenía. Nos fuimos para Buenaventura a buscarla a ella. Cuando llegamos allá,
nos dicen, no, su mamá está por allí. Cuando yo la vi, pues me dio alegría de conocerla. Pero en el momento yo no sentí ningún afecto o sea, yo pensaba que cuando yo estaba más chiquitica, que estaba yo en esa, yo decía que lo mejor que me podía a mí aparecer era mi mamá. Lo mejor que me podía pasar era que mi mamá apareciera. Pero cuando yo ya llegué allá, yo la vi, pues yo sinceramente no sentí ni alegría, ni rabia, O sea, ni eso que usted tristeza. esperó tanto tiempo que se le cumplió, no fue lo que pensó que iba. No sentí ni una cosa ni la otra, pues para mí era una persona normal. Entonces mi hermana me dijo, no, mire, ella es mi mamá y eso, pues ellos se alegraron mucho cuando nos vieron. Se alegraron mucho, mi mamá se alegró mucho, lloró y bueno, pero entonces ya yo, o sea, yo no me sentía cómoda porque pues yo nunca había compartido con ella. Claro. Entonces, y mi hermana pues tampoco, mi hermana siempre guardó ese rencor de Y la... claro, para ella fue más difícil porque ella era mayor. Ujú. Ella sí vivió como que eso de frente. Usted digamos que en ese tema de ser niña y que su abuela fue un refugio, Rosy. Porque tu abuela fue un refugio para que no desarrollaras como sentimientos tan negativos. Sí, Pero a la tía sí le costó más, sí le tocó más difícil. sí. Porque ella, digamos que esas experiencias que vivió donde la maltrataron, le pegaron, muchas noches diría yo, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Yo no debiese estar viviendo esto. Entonces sí fue más difícil para ella Sí, sanar esa herida. para ella sí fue difícil. Para ella sí fue difícil porque ella sí sentía ese rencor por ellos, porque ella se lo manifestaba. A ella más de una vez se lo manifestó y cuantas veces ella podía, se lo manifestaba y le decía que por qué nos había abandonado. Ella siempre le hacía esa pregunta. Decía que por qué nos había abandonado, por qué nos había dejado tanto tiempo solas, que pues ella siempre buscaba que mi mamá le diera una explicación, de la cual pues mi mamá nunca le dio esa explicación y creo que esta es la hora y mi mamá nunca le ha dado esa explicación. Entonces nosotros llegamos allá, ellos nos llevaron a su casa, pero ni mi hermana se sintió cómoda ni yo tampoco, entonces mi hermana, no sé cuántos días duramos ahí, si duramos una semana o 2 semanas y mi hermana dijo no, nosotros tenemos que buscar una habitación para donde mudarnos, porque pues yo no me siento cómoda aquí. Y yo pues como yo me iba para donde ella se iba, porque como le digo, para mi mamá, para mí era ella, yo para donde ella agarrara, yo corría para donde ella. O sea que yo no tuve esa oportunidad de compartir con mi mamá, de decir que no, que yo me quedé con ella y mi mamá se hizo responsable de mí ni nada, yo todo el tiempo. Nosotros en Buenaventura duramos un año, sino que mi hermana, pues como es la costumbre de los indígenas, mi hermana agarró compañías en ese tiempo de la juventud y eso, comenzaron que a tomar, que a parrandear, que reuniones para aquí, para allá, y esa tomadera y todo eso. Entonces, yo como no podía participar de eso, pues porque yo era una niña, lo que tenía eran 12 años. En eso yo fui y me refugié con unos familiares que habían ahí y me contrataron a mí como niñera. La misma historia de la tía comenzaba con usted. Comenzaba conmigo. Ok. Y yo me fui a trabajar como niñera, me fui a trabajar con unos paisanos, unos familiares. Ellos me dijeron que si yo me animaba para ir a cuidarle a su hijo y yo le dije que bueno. Y me fui a vivir con ellos. Mi hermana tenía su habitación y ella vivía ahí en la habitación, pero yo me fui a vivir con los paisanos, pero siempre yo estaba pendiente de mi hermana, que cuidado de pronto se me vaya a ir y me vaya a dejar aquí. Pero yo era porque yo no participaba en ese momento en que ella estaba andando, ¿sí? En En ese esa ambiente. tomadera, así en el ambiente. Como yo no participaba en eso, yo me fui a vivir con estas otras personas. Y duré con ellos trabajando ahí, ellos me pagaban, no sé en qué tanto me pagaban, pero pues no me trataron mal, no voy a decir que me fue como mi hermana. Lo único que sí tuve accidentes, sí. Un día me puse a cocinar, no sé qué, pues como yo estaba todavía, por sí que yo soy de estatura pequeña, yo no alcanzaba la cocina, me tocaba que poner un banquito
y de repente fui a echar algo en un perol de aceite y esa vaina me pringó toda la cara. Eso me quemó toda la cara de aceite. Y yo quedé con toda la cara llena de vejigas por todas partes y yo andaba después toda cubierta porque me daba pena que me vieran con eso que yo parecía como desfigurada. Mejor dicho. Entonces mi mamá, tampoco puedo decir que mi mamá en ese momento ella se hizo responsable de mí, de que fuese a decir, no, usted que va a estar trabajando, usted véngase conmigo, véngase a vivir conmigo, yo respondo por usted, no. Porque mi mamá también andaba en su ambiente y pues como tampoco había compartido conmigo, pues yo creo que tampoco pues ella le prestó mucha atención. Hasta que de pronto mi hermana otra vez tomó la decisión y me dijo, no, vámonos de aquí porque aquí no estamos haciendo nada. Mi mamá no nos ha prestado mucha atención, mire, usted está trabajando por allá, mire lo que usted le pasó, se quemó la cara y mi mamá ni por ahí se ha pronunciado. Así que vámonos de aquí, aquí no estamos haciendo nada. Entonces nos venimos otra vez. Nos venimos para acá, para Bogotá y comenzamos otra vez. Pero entonces ya las cosas fue cambiando porque mi hermana ya había agarrado esa costumbre o ese vicio de tomar. Entonces mi hermana llega aquí a Bogotá y empieza con que la tomadera. Y a mí ya me tocaba que entonces ponerme a trabajar, hacerme responsable de traer la comida, de pagar la habitación, porque nosotros pagamos una habitación. Ya me tocaba a mí esa responsabilidad a mí, ir a trabajar, cuando en ese tiempo trabajamos en la 10ª y ese era ese cuentico todos los días. Entonces ya eso no me estaba gustando, ya a mí me estaba aburriendo eso de yo tener que trabajar y ella con esa tomadera y yo le decía que no tomara, que esto, que lo otro y bueno, y ella no me hacía caso. Hasta que de pronto otra vez apareció Maruja de nuevo. Y ella viene de Barbosa y ella le dice, no, pero usted qué hace aquí tomando tanto, mejor vámonos para Barbosa a trabajar, vámonos otra vez para Barbosa. Y yo le dije a mi hermana, sí, vámonos para Barbosa, porque pues ella ya no tenía ese ambiente, porque aquí con tantos paisanos, pues ella se juntaba y se ponía a la tomadera. Y ya en Barbosa pues ya no era así. Y nos fuimos otra vez para Barbosa. Pero yo ya voy creciendo más, ya voy reaccionando otro poquito más. Entonces ya llega un momento, no sé qué tanto pasó, que estábamos en Barbosa, si pasó 1 año o 2 años, no recuerdo. Llega, yo creo que más de 1 año, por ahí, una llamada que nos llaman de por allá de Buenaventura y nos dicen que mi mamá está enferma. Yo tendría que como 14 años por ahí. 14 años ya yo tenía por ahí, cuando dicen, no, que mi mamá está enferma. Y pues como allá sabían que nosotros éramos las únicas hijas, llamaron a mi hermana para decir que mi mamá estaba enferma. Entonces él toma la decisión mi hermana me dice, tenemos que ir a buscar a mi mamá, porque mi mamá está enferma. Toca ir a buscarla, me dice. Entonces ella me dice, pues usted quédese trabajando y yo me voy. Como nosotros trabajamos en Barbosa era para los pueblitos. Nosotros vendíamos nuestros productos, nuestras vainitas y caminábamos por los mercados, que los lunes, que los martes, que los miércoles, de pueblo en pueblo, alrededor de Barbosa. Entonces ella me dice, no, pues usted quédese. Y yo me voy a buscar a mi mamá para ver si logro convencer y me los traigo. Y así fue. Ella viajó, no sé cómo se las arregló, porque ellos no se querían venir, ellos no querían salir de allá. O sea, ellos estaban alcoholizados, la pareja, tanto la abuela completa, como el señor. Pura tomadera. Ellos no comían, no se alimentaban bien, porque lo primero que ellos hacían en la mañana cuando se levantaban era comprar su media de botellita de aguardiente y no se preocupaban por desayunar, por almorzar. Entonces ya ese era... Habían quedado completamente alcohólicos. Sí. Entonces ella toma la decisión, va y los busca y no sé cómo hizo, total que ella los trae a Barbosa. Entonces ellos llegan a Barbosa y como que también no se sienten cómodos. Costó mucho trabajo adaptarse. Ellos lo único que hacían era decir de que tan pronto ellos tuvieran para los pasajes, ellos se devolvían, que ellos no querían estar ahí. Inclusive yo ya tenía mi plantecito con el que yo trabajaba y yo les dije a ellos, no, pues agarren que aquí está el puesto ubicado donde yo trabajaba, les dije, agarren eso, trabajen ustedes
Y pues yo no importa, yo después buscaré cómo hago. Ya ellos se toman posesión de ahí y comienzan a trabajar y poquito a poco se fueron adaptando hasta que se les olvidó que tenían que volver por allá. Ya ellos estaban con nosotros, ya nosotros estábamos más tranquilas, pero sin embargo nosotros vivíamos aparte y ellos vivían aparte. No vivíamos todos. Y así pasó hasta que volvió otra vez mi mamá y recayó con su enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía? Le dio problema de los pulmones, mi mamá le dio tuberculosis. Llegó un momento en que mi mamá empezó a vomitar la purita sangre. Mi mamá botaba coágulos de sangre. Y nosotros la hospitalizamos, a lo que la hospitalizamos allí en Barbosa, los médicos nos dijeron que mi mamá pues estaba muy grave, lo único que la podía salvar era una operación. De resto, mi mamá ya, pues como dicen, no la contaba. Y necesitaba sangre de la cual tampoco había el tipo de sangre de mi mamá o alguien que donara en ese momento. Y me tocó donar a mí. Imagínense. Sangre para mi mamá para poder, porque mi mamá ya de tanto vomitar sangre se estaba quedando sin sangre, porque nos dijeron que tocaba que remitirla para Bogotá, pero en ese trayecto tenían que hacerle transfusión de sangre porque si no mi mamá no iba a aguantar. Entonces ahí es cuando yo reacciono. Ahí es cuando yo reacciono y yo digo, Dios mío, no me quite a mi mamá, porque ahora que tengo la oportunidad de compartir, de conocerla, de saber lo que es tener mamá, no me la quite. Ahí es cuando yo reacciono y me doy de cuenta que tengo una mamá y de la cual no, pues yo no sentía ni rencor por ella, por decir ni amor en el momento. Yo no sentía nada, o sea, pero en ese momento que mi mamá recae con su mal y me dicen que mi mamá se puede morir, ahí es cuando yo reacciono. Ahí es cuando yo digo, Dios mío, yo tengo mi mamá, gracias. Gracias porque me dice la oportunidad de conocer a mi mamá. Yo quiero compartir con ella. Yo quiero conocerla más. No me la quites. Yo decía, Dios mío, no me la quites ahora. Deme la oportunidad de conocerla, de compartir con ella, de envejecer con ella. Y bueno, yo doné la sangre, llegamos acá a Bogotá y gracias a Dios pues todo salió bien, la operaron, mi mamá se recuperó y ya, ya ahí es cuando yo ya comencé, me empecé a preocupar más por compartir con ella, por hablar. Ella habló conmigo un tiempo después en su recuperación porque mi mamá le mandaron mucho tiempo de recuperación. Le dijeron que si ella quería seguir viviendo, no podía volver a consumir bebidas alcohólicas. Y eso fue bueno porque mi mamá duró muchísimo tiempo que mi mamá no tomó y nos dio mucho tiempo para nosotros compartir con mi mamá, conocerla, aprendí a quererla, a sentir mucho, mucho, mucho amor por ella. Ella muchas veces habló conmigo, me pidió perdón, lloró, reconoció su error, me dijo que la perdonara por haberme abandonado, que no sabía lo que ella estaba haciendo. Y como dicen, hicimos Paces. las paces y yo, mi mamá, yo la quiero mucho y mi mamá, yo no siento ningún tipo de rencor por mi mamá. Yo las veces que pueda yo recordar lo que yo pasé, lo que me dicen la gente de que, bueno, que mi mamá me abandonó, pero yo no siento ningún tipo de rencor por mi mamá. Yo mi mamá la quiero, la adoro, la amo y me preocupo mucho por ella y lo que yo pueda hacer por ella, lástima que ella no, pues, ella no le gusta estarse aquí en Bogotá, pero yo de mi mamá no tengo nada que Usted decir. sanó esa herida, Roses, y Sí, yo, muchas personas no lo hubiesen hecho. pero yo no, pues inclusive mi hermana no. Porque mi hermana cuantas veces ella puede, ella me dice que mi mamá se inclina más por mi hermana que la crió, que hasta le crió sus hijos, y ella se inclina más por ella que por nosotras, ¿sí? Que nosotros somos las que estamos pendientes de ella, que en cambio mi hermana no.
Pero, eso es lo tremendo porque para las personas que actualizarlos un poco, la abuela tiene 3 hijas. 3 hijas, sí. Y las 3 hijas están vivas. Son ustedes, mi tía y la otra tía. Pero realmente las hijas que están pendientes de la abuela son las 2 hijas que no se criaron con ella. Que no nos criamos Y con la ellos. hija que se crió con ella, que se formó, prácticamente está... No quiere estar pendiente de ella. Pues no la quiere porque no quiere estar pendiente No la quiere. de ella. Ahora que mi mamá la necesita, no quiere estar Y pendiente. fue la hija que ella sí estuvo pendiente. Estuvo 100%. pendiente, la crió todo. Le crió hasta a sus hijos. Imagínense. Porque mi mamá, hasta de los nietos de o sea, los hijos de ella, mi mamá estuvo pendiente hasta que se crecieron y fueron grandotes. Y ella no se preocupa por mi mamá. Rosy, pasa todo esto, te reconcilias con tu mamá. ¿En qué momento regresas a los 2 viejitos? Ay, pues ese pedazo sí no lo saltamos. Ajá. Porque cuando yo ya, póngale usted que mi mamá se recupera. Mi mamá está en ese proceso de recuperarse. Mi hermana forma un hogar, de la cual ella me dice a mí de que ella va a estar pendiente de mí. Pero ya al ver de que mi hermana forma su hogar y mi mamá está en una etapa de recuperación, porque nosotros después de que mi mamá sale de aquí del hospital, mi mamá duró 1 mes hospitalizada, nos fuimos para Barbosa porque pues allá era donde nosotros trabajábamos, allá era donde nosotros vivíamos, nos devolvimos a Barbosa. Mi hermana ya se consigue con el que fue su esposo, con el que es el papá de las niñas. Ya ella se va, yo me sentí, pues me sentía sola, pero entonces ahí ya me acogió mi mamá ya se empezó a preocupar por mí, ya yo preocupándome por ella, ya ella se preocupaba que si comí, que si no comí, y entonces ya yo también trabajaba por... Sí, antes que terminemos con lo de los viejitos, para aclarar a la gente, yo a la abuela la tengo como una persona muy amorosa, porque nosotros compartimos con la abuela. Nada de esta historia yo la tenía tan presente como hasta ahorita. Pero pues de mi parte yo recuerdo a una abuela amorosa, pendiente. Nosotros íbamos a trabajar con la abuela cuando tenía el puesto ahí en Aguachica. O sea, de nuestra abuela tenemos buenos recuerdos. Sí. Entonces parece increíble que hubiese tenido esa otra parte de su vida. Porque esa abuela pues no parece de la historia. Pues yo pienso que ella lo hizo porque ella se sentía sometida a su esposo y ella sentía que ella se había casado, de la cual ella tenía ese compromiso, de la cual ella tenía que hacer lo que su esposo le dijera, porque así era en ese tiempo. Usted se casaba y usted tenía que estar sujetada a su esposo y a lo que su esposo le dijera. Imagínate. Entonces yo me imagino que él en ese tiempo le diría, no, pues usted se va conmigo, aquí no hay más nada que decir. Mi mamá lo que hizo fue que se sujetó a él y se vino. Y a lo que él le dijera. Entonces, pues yo no la culpé por eso, pues yo más bien pues la entiendo, porque a mí, como le dije, como a mí me tocó tanto ver tantas cosas, yo veía tantos matrimonios de mi comunidad que yo lo veía, yo le decía, pues este es el caso de mi mamá, porque yo veía de los esposas sujetadas a sus esposos, inclusive las maltrataban y ellas ahí sujetadas a su esposo. Entonces yo entendí eso, yo dije, pues ese fue el caso que le tocó a mi mamá, pues mi mamá no fue porque ella lo quiso hacer o porque fue una mala madre, o sí, pues, o sea, ella no se rebeldizó. Porque si ella se hubiese rebeldizado, ella hubiese dicho, no, yo me voy por mis hijas y usted verá si se queda aquí o yo me voy por mis hijas y me voy a acercar. No, pero pues ella no se quiso rebeldizar. Porque mi mamá es muy noble. Porque eso ahora que yo conozco a mi mamá, yo sé, mi mamá es demasiado noble. Y eso fue lo que pasó, que lo que hizo fue que sí, yo también, ahorita que ya tengo conciencia de la abuela es mucho de donde la pongan. Eso es, la abuela, si yo hasta aquí, yo la corro ahí, ella no dice ni por qué, ni para qué, ni se pone ahí.
Entonces, eso puede explicar muchísimas cosas. Y inclusive al esposo de ella tampoco yo nunca le guardé rencor, al contrario, yo le agarré mucho cariño a él, Imagínate. porque él después de que él vino para acá, para Barbosa, que comenzamos nosotros a compartir ya, que realmente... O sea, él después la aceptó. Me aceptó, y eso donde me veía, él decía, mire, esa es mi hija, y yo veía que él lo decía con ese orgullo, esa es mi hija, mire, ahí viene mi hija. Y me presentaba con todos, esa es mi hija, y me brindó mucho cariño. Yo lo sentí que era muy sincero, porque él donde me veía me decía, ya comió, ya almorzó, y si no, venga para que almuerce, venga para que coma. Y yo le agarré mucho cariño a él, y yo a la gente le decía, él es mi papá. Él es mi papá, y él fue el tiempo que nosotros compartimos, que mi Dios nos dio la oportunidad de compartir. Yo lo acepté como papá, y él fue mi papá. Y el día que él falleció, fue mi papá el que falleció. Ese fue el papá que yo conocí. Para mí no hubo más otro papá. Ese fue mi papá. Que yo le doy muchas gracias a mi Dios de que me dio esa oportunidad de conocerlo, de conocerlo a él, de conocer a mi mamá. Y me di cuenta que eran buenas personas. Pero eso es porque usted soltó, Rosy. O sea, su amor pudo más que el resentimiento, los rencores guardados. O sea, digamos que su amor o su deseo de estar bien abrió esas puertas y al final terminó teniendo unos bonitos años con ellos. Sí, porque pues yo en ningún momento tuve resentimiento con ellos, pero de pronto yo pienso que fue por lo que me inculcó mi abuela. Ajá. Porque yo digo que eso fue a raíz de eso, porque mi abuela nunca me sembró odio hacia mi mamá, nunca me sembró odio hacia mi papá, o sea, el esposo de mi mamá, ella nunca me sembró ese odio, así como otras personas que lo hacen y uno lo van como metiéndole eso en la cabeza. Y no, pues, como le digo, cuando yo la conocí, para mí era una persona normal, no tuve la oportunidad en ese momento de compartir con ella, de conocerla, pero después ya yo reacciono, ya empiezo a compartir, ya yo me da la oportunidad de conocerlos y yo empiezo a quererlos, a tener ese amor por ellos. Y bueno, se fue creciendo y creciendo y creciendo. Rosy, ahorita regresas con los viejitos. Entonces, porque no sabías la edad, estabas comentando. Eso. Entonces yo le digo, como le dije, mi hermana ya, ella se va a formar su hogar. Y yo me pongo a trabajar en una casa de familia, porque pues en ese momento lo que yo tenía de mercancía, que en lo que yo trabajaba, yo se los había regalado a mi mamá para que ellos trabajaran, y de la cual yo me quedé dependiendo otra vez de mi hermana, porque yo tenía mi mercancía, yo vendía, de la cual pues yo le entregaba cuentas a mi hermana. Pero de ahí mi hermana me decía, no, pues agarre para usted para que compre lo que usted necesita, y lo de la mercancía ella lo agarraba y así. Pero cuando viene mi mamá, yo le doy esa mercancía a ella y yo me quedo otra vez dependiendo de mi hermana. Y cuando mi hermana agarra y se va a formar su hogar, que ya mi mamá está en Barbosa recuperándose de su operación, de todo eso, mi hermana agarra su camino y yo quedo así, manicruzado. Entonces mi mamá no estaba trabajando, que estaba trabajando era el esposo de ella. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Mi hermana se fue, ¿qué voy a hacer? En ese momento hay un amigo de la familia, dice, no, pues por ahí están necesitando una niña o una muchachita, una personita para que ayude para cuidar a un niño. Entonces me recomendaron y yo me fui para trabajar en esa casa. Y porque yo dije, bueno, tengo que ir a trabajar para poder ahorrar y hacerme un plante nuevo. Para un plante nuevo. Y me fui a trabajar a esa casa, no recuerdo qué tiempo duré, si duré 3 meses, 6 meses, no sé qué tiempo duré. Pero ya yo, o sea, no me sentía a gusto. O sea, yo lo hice porque tenía la necesidad de hacerlo. Pero no era que yo me sentía a gusto, porque yo ya estaba acostumbrada a trabajar, era de vender en la calle, de andar para los pueblos, no de estar trabajando en una casa de familia. Entonces apenas pude, que yo tenía unos ahorritos, yo le dije que ya no quería trabajar más. Y enseguida, con lo que me quedó, compré mi mercancía,
me puse a trabajar y ya yo me puse a trabajar por mi cuenta, ahorraba y de los ahorros ya otra vez me enfoqué en los viejitos. Yo dije, no, yo tengo que ir a verlos y de paso yo tengo que ir a sacar mis documentos porque yo tengo que saber cuántos años tengo, porque a mí me preguntaban mi edad y yo no sabía qué edad decía. Yo al tanteo le decía, no, yo tengo 12, tengo 13, algunos me decían, no, usted se ve muy vieja para esos años. ¿Y la abuela no sabía? No, mi mamá no sabía. Imagínese usted. Mi mamá no sabía cuántos años tenía, es que ella no sabía ni dónde estaba ni qué había hecho con su cédula. Mejor dicho. Porque ni mi mamá sabía. No, y esta es la hora y la abuela no sabe en realidad cuántos años tiene. Ella no sabía cuántos Eso es lo años tremendo. tenían sus hijos, ella no sabía ni cuántos años tenían sus hijos. Lo que hace el trago. Lo que hace el trago, sí. La bebida, el alcohol. Le daña la... Ajá, entonces usted viaja. Entonces yo viajo para el Putumayo. Cuando yo viajo y me doy de cuenta de que me entregan mis documentos, tenía yo 15 años. Imagínese. Ahí es donde yo me doy cuenta los años que tengo cuando ya, porque yo misma llego allá al pueblo y empiezo a investigar cómo fue, dónde puedo encontrar mis documentos. Me dicen, no, pues tiene que ir a la parroquia, a la casa cural, allá es donde la bautizaron, allá tienen que darle la razón a usted. Entonces retiro mi partida de nacimiento, con mi partida de nacimiento me voy yo a la registraduría, yo misma me registro. Y ahí es donde yo ya comienzo a descubrir mi edad. Y de paso aproveché para ir a visitar a los viejitos. Ellos ni me reconocían, porque si yo me vine así. Claro que tenía 8 años. Y después vos regreso ya a los 15 años, ya yo regreso una señorita. Claro. Y bueno, eso fue la alegría para ellos de verme a mí tan grande, tanto tiempo. Y no, pues yo lo que hice fue de agradecimiento, les llevé mercado. Me estuve con ellos como un mes porque pues tampoco me adapté a quedarme allá. Ellos les dio mucho dolor de ver de que yo tenía que venirme otra vez. Ellos me decían que no me fuera a olvidar de ellos, que yo era la hija para ellos. Yo era su hija, que no me olvidara, que estuviera pendiente. Y pues yo les juré de que yo iba a estar pendiente. Yo les dije, de ahora en adelante yo voy a estar pendiente de ustedes y a ustedes no les va a faltar nada, yo me voy a hacer cargo, lo que yo pueda, yo les ayudo, yo les mando, yo les colaboro. Y así fue, les dejé su buen mercadito, les dejé platica y me vine otra vez a seguir trabajando. Y Ellos son los dos, esos dos viejitos son los que una vez nosotros tuvimos allá. sí. Porque yo recuerdo, no es un recuerdo claro, es como un sueñito. Pero recuerdo a un señor que usaba como una falda completa y a una señora. Sí, porque eso Y es... nosotros estuvimos allí unos días porque yo recuerdo que usted llegó con unos panes, algo así. Sí, porque ese es su vestido, la forma de vestir. La forma de vestir, sí. O sea que ellos alcanzaron a conocer a su, bueno, no sé si nada más a mí o a alguien más. A Arnold también. A usted y a Arnold, que eran O sea, los dos alcanzaron a mayores, conocer sí. parte de sus hijos. Sí, porque yo después regreso, porque yo le dije a ellos que yo iba a estar regresando cada año. Ajá. Pero resulta que después no pude porque yo, bueno, ya tenía 15, que los 16 duré dando vueltas por ahí, trabajando. Y después me vengo para acá, para Huachica, con mi hermana otra vez. Ya mi hermana me convida, ya con ella tiene su esposo, tiene su hija. Yo me encariño mucho con la niña, de la cual ella me convida. Me dice, no, que vámonos para Huachica. Yo me vengo para Huachica, duro trabajando en Aguachica. Y ya, ahí sí ya conozco a su papá. Entonces ya como que se me enrieda todo eso y yo no he vuelto por allá, pero yo con el pensamiento de que tengo que volver. Pero yo sí le mandaba, con el que pudiera yo mandarle platica, yo les mandaba. Siempre estabas pendiente de Sí, enviarle. estaba pendiente de ellos de enviarle, pero pues yo no podía ir porque pues se me habían como enredado la cosa, pero Pero por lo menos ellos supieron que siempre estuviste ahí. sí, estuve ahí. Estuve ahí. Lo que pasa es que ya después de que ya nacieron ustedes, todo eso a mí se me dificultó. Ya llegó un momento en que pues ya yo no les pude mandar tampoco. No pude viajar sino hasta cuando viajé con ustedes, que ya ustedes ya... O sea, de esa vez de los 15 años, Vos regresé cuando ustedes... regresó cuando ya nosotros habíamos nacido. Imagínense, ya había pasado 5 años. O sea, tenías 20 años. No, Porque yo nací cuando tú tenías, ¿cuánto? 18. no. Usted nació a los 22, yo tenía 22 años, o sea que yo regresé 7 años después. Imagínense.
Ya yo regresé porque ya tú andabas como entre los 2 añitos cuando yo regresé para allá. Y también hice lo mismo, que les llevé su mercadito. Que en ese tiempo yo los convidé. Le dije que se vinieran conmigo porque yo no podía viajar más para allá para verlos a ellos. Tampoco me podía estar haciendo cargo de estar yendo a esto. Que se vinieran conmigo y ellos me dijeron que no, que ellos de allá no salían. Ese era su... Que eso era su tierra y era su casa y que ellos de allá no salían. Me dijeron, no, yo de aquí no salgo. Si usted puede, pues viene y me estás mirando, pero no, nosotros no nos vamos de aquí. Y no se quisieron venir. Y eso fue la última vez porque de ahí yo no pude más. No lo volviste a ver más. No lo pude volver a ver más porque pues ya... Y ya ellos murieron. Ya ellos murieron. Los dos. Los dos murieron, no los pude ver, no, se me dificultó, porque ya pues ya nacieron ustedes y ya las Pero sí cosas. te enteraste cuando ellos partieron. Sí, a mí me avisaron cuando ellos murieron, porque inclusive un ahijado de ellos fue el que se hizo cargo de ellos y ella pues, ella la internaron en una casa de abuelitos. Ajá. Él sí falleció antes. A lo que él falleció, entonces el ahijado que ellos tenían se la llevó a un refugio de esos de abuelitos y allá quedó ella y allá fue donde ella falleció. Pero él sí falleció antes. Entonces, por eso el ahijado tomó la decisión de llevarla a ella a un refugio, eso porque ya ella se quedó solita. Imagínese, eso fue como una película de vez. O sea, es muy bonito porque te vieron de niña, te vieron de adolescente y te vieron de madre. Sí, pero lástima que no. Y lástima que no pudiste compartir más. Yo hubiese querido, ante los ojos de Dios, yo hubiese querido hacerme cargo de ellos hasta el último momento, por agradecimiento, pero desafortunadamente las cosas no se me dieron, se me dificultó mucho, Sí. las cosas no se dieron y no pude. No, y para las personas que de pronto se pregunten, en esa época usted no estaba bien económicamente. Bueno, prácticamente toda nuestra niñez, Sí. ustedes no estuvieron nunca bien económicamente No. porque siempre esa costumbre de trabajar en pueblos no dejaba organizarse. No nos O organizamos. sea, no tenían como ese lugar de aquí me quedo y aquí empiezo a echar raíces. No, porque nosotros vivíamos era el día a día. El día a El día, día a y de día. ahí se aburrían y se iban para otro lado. Y usted heredó eso de su familia. Sí. Y mi papá heredó eso de su familia, De su que es lo familia peor. también, que era pues su abuelo todo el Andariego. tiempo andariego. Y, Y esta es la hora y él quiere seguir recorriendo con 82 años. Entonces, dos cosas que quiero saber todavía. ¿En qué momento aprendes a leer y a escribir? Ay, pues ese momento también. Yo aprendo a leer y a escribir es porque en uno de esos momentos que nosotros, pues viviendo en Barbosa, creo que estábamos prácticamente como recién llegados. Ajá. Pero ya yo andaba como, creo que fue cuando estuve en Buenaventura, regresamos de Buenaventura, nosotros venimos a Barbosa y buscamos una habitación en una residencia. A lo que buscamos una habitación ahí, hay una señora que se llamaba Vicenta. Una señora. Una residencia es como decir... Un hotel. Un hotel donde vivían muchas personas, Sí. pero compartían cocina, Un hotel, baños. un hospedaje. No, una habitación. Una vecindad, como decir en México también. La gente que Eso ve- puede ser así. Entonces en esas había una señora, la dueña de eso, que se llamaba Vicenta, una viejita muy buena gente. Y ella se encariñó mucho conmigo, porque ella me mandaba a hacer que los mandaditos y yo le hacía sus mandaditos y rápido. Y entonces ella una vez me preguntó, bueno, ¿y usted sabe leer? Yo le dije, no, yo no sé leer, yo no sé nada. Entonces ella me dijo, no, eso está muy malo.
es muy malo porque usted 12 años y usted no sabe leer. No, yo no sé leer. Entonces llamó a mi hermana y llamó a Maruja y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes tengan esa muchachita y no la metan a una escuela y eso? Y yo le decía a ellos, no me metan a una escuela porque yo estoy muy grande. Yo cómo voy a ir a una escuela primer año sin saber ni leer ni escribir. Entonces en esa trajeron a una profesora que era amiga de esa señora, de esa viejita. Y no, que mire, profesora, cómo le parece el caso de esta niña que mire tantos años y no sabe ni leer ni escribir. Entonces la profesora me dijo, no, usted tiene que estudiar. Entonces, en ese momento dijeron, pero yo no tenía ni registro, no tenía ningún tipo de papel para matricularme ni eso. Pero la profesora, muy buena gente, dijo, no, yo tengo buena relación allá, vamos a matricularla. Y usted va a estudiar porque va a estudiar. Entonces me pusieron a estudiar ahí en una escuela y yo lo que duré estudiando fueron 6 meses. Imagínese. 6 meses. En esos 6 meses, pues yo traté de aprender lo que más pude porque pues en ese tiempo se burlaban mucho de mí porque pues, yo era gorda. No es que sea tan grandota. Pero era grande para la edad. Pero era grande para la edad y entonces se burlaban de mí, ay, porque los demás compañeritos míos eran unas cositas de claro, me imagino niños de 7 años. Sí, y yo tan grandota, ya de 12 años y pico, ya para 13 años y yo en primer grado, aprendiendo las primeras palabras y eso. Y eso que la profesora pues también se encariñó conmigo porque yo me iba para la casa de ella y yo le ayudaba a que el oficio y eso, y ella me ayudaba en la casa también más a repasar y todas esas cosas. Y yo lo primerito que aprendí medio a letrear ahí, lo que yo aprendí 6 meses, no, yo me salgo de esto. No quise ir más a estudiar porque sinceramente me daba vergüenza por mi tamaño. Y no, yo no voy más y apenas aprendí medio a letrear, yo no volví más. Yo lo que estudié fueron 6 meses. No estudié más. En ese momento aprendí lo que yo sé hasta ahora, que lo que yo sé medio letrar, gracias a Dios. Porque pues ya lee, escribe bien, o sea, normal. Sí, pues me aprendí a defender, gracias a Dios. A sumar, a todo eso. Qué tremendo, Rosy. Pero mi hermana sí nunca aprendió. Rosy, después de todo eso, ahí sí ya conoces a mi papá y sigues las aventuras del mundo. Ya, ahí sí, ya sí. A recorrer el mundo. Yo creo que la parte donde más tuviste estable fue en Santa Marta, que viste 10 años. Sí, 10 años vivimos ahí. Pero siempre, a nivel económico, nunca estuvieron estables. No, siempre hubo problemas económicos. siempre. Incluso usted nunca llegó a tener casa propia hasta que llegamos a Venezuela. Sí. Cuando logras tener tu casa propia, que fue la que ya con mucho sacrificio con mi papá construyeron. Y sin embargo, esa casa la vendieron por $1,000,000 pesos. Sí. Pues, que es como decir $300, más o menos, en ese momento. Ahorita son menos, ahorita son $220. Más o menos $300, una casa que a ustedes les costó muchísimo más que tener. Y solo por la situación de Venezuela que todo se devaluó tanto. Y si no la vendías, te la invadían. sí, pues tocaba venderla. Pues yo le dije a su papá, pues del ahogado así sea el sombrero, más que sea un juguito o algo nos tomamos con esa plata. Pero pues yo por lo menos tuve la dicha de tener una casa que yo nunca había tenido una casa, que ese era uno de los sueños que yo tenía. Claro. De tener una casa donde ustedes pudieran, lastimosamente yo quería eso cuando ustedes estaban más pequeñitos, que ustedes tuvieran donde meter su cabeza, por decirlo así, y ya, que ustedes tuvieran su casita, pero lamentablemente no fue así, siempre nosotros andábamos de casa en casa, donde nos alquilaran, muchas veces nos rechazaban porque decían, no, pero usted con todo ese poco de niños me van a dañar mi casa. Entonces me tocaba que buscar las casas más viejitas, las casas más esperoladitas para que me la pudieran alquilar sin problema. Y así me tocaba, que ¿cómo más hacía? Tu casa propia llegó cuando yo tenía 20 años más o menos. Porque eso fue en el 2011. Estamos hablando de 12 años atrás. No, cuando tenía 18 años. Eso, no, 20 años no era. 18. 18 años. Es que pudiste sentir, esta es mi casa. Esta es mi casa y por lo menos pues Edilson estaba todavía pequeñito. Brian y así. Yo dije, esta es mi casa y yo tuve esa satisfacción de tener mi casa, de sentir mi casa y que duró poco. Pero bueno, pues tuve mi casa, gracias a Dios. Lástima que no lo podíamos traer. No lo podíamos traer porque
porque Pero aquí yo sé que vas a volver a tener tu casita, Rosy. sí, pero Yo sé pues que va a llegar. ya yo me siento bendecida con simplemente verlos a ustedes que se formaron como personas, usted ya se formó como padre y ya con eso me siento bendecida. Con eso ya quería ir terminando, Rosy. Tuviste toda esta infancia donde de cierta manera no compartiste con tus padres, sino luego que ya creciste y llegas a tener 4 hijos varones. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue toda esa etapa de ser madre y bueno, de tener a tus hijos? Porque yo sí sé que usted a nosotros sí nunca nos dejó. Usted siempre, para todos lados, íbamos con usted. Me acuerdo que usted salía a trabajar y Arnold iba colgado atrás y yo iba agarrado del lado. Es que ni para trabajar nos dejaba. Sí. Porque pues yo siempre, cuando yo, como le dije, mi abuela fue muy católica y siempre ella me inculcó de que había un ser supremo que era Dios, que cuantas veces uno lo necesitara, uno lo buscara y yo siempre yo me arrodillaba y yo le pedía a mi Diosito que me diera un buen esposo, que me diera unos buenos hijos, que eso era lo único que yo necesitaba. Y mi Dios me dio esa bendición, me dio la bendición y yo lo tomé como una recompensa cuando ustedes nacieron, porque cuando yo conocí a su papá, yo duré 2 años para quedar embarazada. Entonces yo hablaba con Dios y yo le decía que yo quería que me diera ese regalo de que me diera familia, me diera, que yo quería tener hijos, porque pues mi infancia había sido muy sola, de la cual yo quería tener familia, quería tener mis hijos, quería tener un esposo. Entonces, cuando ya quedo embarazada de usted, yo le doy muchas gracias a mi Dios y yo le hago la promesa de que yo nunca los voy a abandonar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo nunca iba a cometer el error de lo que había cometido mi mamá de dejarme abandonada. O que mi papá le diera lo que era y que déjelos. Ajá. Entonces yo hice esa promesa. Yo le dije, Dios mío, usted me da a mí unos hijos y no importa lo que suceda, así sea que no me salga un buen esposo, yo tengo que estar al lado de mis hijos y tengo que criar a mis hijos al lado de su padre. Suceda lo que suceda, yo no le voy a poner padrastro, no voy a dejar que mis hijos les den mala vida a ninguno. Ahí voy a estar con ellos. Y mi Dios me dio esa bendición que fueron ustedes y yo me aferré a ustedes, porque muchas veces su papá me decía, es que usted es más madre que esposa, pero yo no me importó eso, yo me tengo que aferrar a mis hijos. Y yo veía que ese era el regalo más bonito que mi Dios me había dado después de tanto sufrimiento que yo había tenido cuando era niña. Yo decía que ese era mi regalo. Ustedes fue el regalo más bonito que mi Dios me dio. Y así va a ser. Y yo el día que parta de este mundo voy a partir feliz, satisfecha, porque mi Dios me dio esa oportunidad grande de ser madre, de ser esposa y de ser abuela. Y voy a partir feliz porque sé que estoy dejando unos seres maravillosos aquí en esta sociedad. Y voy a irme tranquila. Ahora que llegó Emma, Rosis. Me siento feliz, que ese es otro sueño que se ha realizado, de ser abuela. Y yo veo a Emma y es una niña muy maravillosa. Y el día que Emma tenga la oportunidad de ver este video, pues quiero decirle a Emma que ese fue el regalo más maravilloso que yo pude haber recibido aparte de mis hijos. Y que siempre que vea el valor más principal que es Dios, que hay un ser supremo, así como me inculcaron a mí, que es Dios, y que en las peores dificultades se aferre a Dios, que mi Dios
le hace a uno los milagros, le concede a uno los deseos a pesar de todas las dificultades. Uno tiene que aferrarse a Dios y que sea una buena hija, porque tiene un buen padre y tiene una buena madre. Pues usted puede ser esa abuelita de Emma como su abuelita fue con usted. Sí, pues si mi Dios me da la oportunidad, sí, puedo hacer esa abuelita que podamos compartir y pueda hacer esa, así como mi abuela era conmigo. Rosy, ya para terminar, usted es bendecida porque usted es muy querida. Pues yo algo que siempre admiro a mi mamá y que de cierta manera yo busqué una esposa así, era porque usted no era la típica persona de las mujeres estar o sea, estaba muy pendiente de nosotros. Y usted siempre trabajaba para darnos a nosotros lo que pudiera. Me acuerdo cuando trabajaba en diciembre para poder darnos a nosotros un estreno de diciembre. Esa cosa yo la recuerdo muchísimo. Uh-huh. Y pues yo busqué una esposa que fuera así también. O sea, de cierta manera, no que fuera Adriana fuera usted, no, sino que tuviese esa característica que yo decía, Dios mío, que pudiese conseguir una esposa que me quiera como mi mamá quiere a mi papá, como le sigue para donde él, las loqueras que se inventaba, que me sea fiel. Y pues gracias a Dios, Dios me bendijo con una muy buena esposa, muy Sí, buena eso es esposa. una bendición, tanto Adriana como Claré ha sido una bendición para nuestra familia, porque también yo me preocupé por eso también y yo le decía, Dios mío, que mis hijos les aparezcan unas buenas personas en su vida, porque casos se han visto. Sí. Y mire, mi Diosito hasta ahí ha sido fiel con nosotros y nos ha mandado unos ángeles de la guarda para nosotros. No tuve hijas, pero ahí están esas dos Adriana hijas. y Claré, que son excelentes. Ahí están esas dos hijas que son maravillosas. Que son muy diferentes, es que eso es lo que digo, son muy diferentes a usted, pero a la vez muy parecidas porque son muchachas trabajadoras, fieles, amorosas, tanto Adriana como Claré. Y ahora Adriana, que es excelente madre, que yo la veo todos los días, y Adriana le da tiempo de calidad a su hija, Sí. que eso es muy importante. O sea, ella en verdad, cuando está con Emma, comparte con Emma. Que el tiempo que uno le dedique a los hijos es lo que uno va a reflejar más adelante. Así es. Eso le reflejan a uno. Entonces, eso es lo que te digo, Rosy, que a ti prácticamente la gente te quiere mucho, que son cercanos a ti, que te conocen y te agarran mucho respeto. Y pues no saben de esta historia que tú tenías. Y muchos se preguntan, ¿en qué momento ella soltó tanto? ¿Cómo ella no cargas con esas cosas? Que claro, te da sentimiento al recordar porque es como cuando uno recuerda una película triste. Claro. Pues, eso siempre te va a mover el corazón, pero no significa que eso te esté afectando, pues ya tú lo soltaste. Uh-huh. ¿Cómo haces tú para soltar esas cosas que te ocurren de niño y seguir adelante? Porque muchas personas se frustran allí. Y conocemos, usted y yo conocemos muchos casos de personas que están ahorita adultas, pero como tuvieron una mala infancia, siguen atascados, estancados allí. ¿Cómo usted hizo para pasar dejar eso atrás? Yo digo que para mí es Dios. Okay. Él se ha encargado de limpiarme, de que yo no tenga esa cosa en mi corazón, que no sienta odio, no sienta rencor. Él lo que ha sembrado en mí ha sido puro amor. Yo le doy gracias a mi Dios por todo lo que he vivido, por todo lo que ha pasado. Y yo digo que es Él, porque pues yo no necesito de estar en una iglesia, pero yo soy muy aferrada a Dios y yo cuantas veces puedo hablar con Él, yo hablo con Él. Y yo digo que es Él el que me ha ayudado con todo esto, porque en las peores dificultades que yo he tenido, yo lo único que hago es decirle a Él que me dé fuerzas. Inclusive cuando ustedes estaban criando, yo le decía que me ayudara con eso, porque eran 4 varones. Y yo me sentía impotente ante eso. Yo decía, Dios mío, yo no voy a poder, pero tú sí puedes, tú me puedes ayudar con ellos para llevarlos por el camino derecho. Y yo digo que es Él, que mi Dios es el que no ha permitido. Él no ha permitido de que yo
tenga rencor en mi corazón o que haya algún tipo de odio o algo en mi corazón. Yo digo que es mi Dios el que ha hecho ese milagro en mí, de que yo no, a diferencia de mi hermana, que ella sí se expresa siempre cuantas veces ella puede, ella se expresa con ese. E inclusive con mi hermana que es como le digo, que no está pendiente de mi mamá, yo en ningún momento, pues, yo a ella le guardo rencor ni nada. O sea, que no somos la maravilla, que sí, que es como mi otra hermana, que yo la quiero, la adoro, que no es lo mismo, pero pues para mí es normal, no le guardo ni rencor ni nada. Ahí está ella. El día que yo pueda, que esté a mi alcance, que yo la pueda ayudar, yo le ayudo. Pero no quiere decir que yo le esté guardando rencor a ella, que porque mi mamá la quiso más a ella y a mí no me quiso, o porque mi mamá a ella se la crió y a mí no me crió. Eso es lo importante de perdonar. Que a veces muchas personas creen que el perdonar es beneficiar al otro y no, el perdonar es liberarte tú. Y usted perdonó y se liberó. Claro, porque yo le digo a mi Dios, pues, uno tiene que vivir en paz. No hay cosa más maravillosa que usted tener paz en su alma, que nada te mortifique. Eso es algo maravilloso, algo que usted tiene tranquilidad de tener paz en su alma, que usted no tenga nada en su mente que le esté mortificando. Eso es lo más maravilloso que hay. Y en este momento yo me siento que estoy en esa etapa de que yo tengo paz en mi alma. No tengo nada que me esté mortificando. Y tampoco me doy mala vida de si algo está pasando, de pronto que no, yo no voy a permitir que me voy a dar mala vida por eso. ¿Usted ahora es feliz, Rosis, en estos momentos de su vida? Sí, ahora soy feliz. Yo soy feliz porque siento que ya yo como por decir, ya he cumplido con un ciclo. De verlos a ustedes que ya se crecieron, de verlos a ustedes que ya están bien. Ya Emma nació, que era algo que yo quería para una etapa de mi vida. Y esta es una etapa donde yo me siento feliz, me siento bien, me siento tranquila. Rosita, muchísimas gracias por estar en este podcast. Ahí la gente pues va a conocer un poco más de su historia y pues más que todo entender que hay que soltar. Es más que todo la historia de Rosita. Soltar para que puedas avanzar en otras cosas. No, y si tienen algo que les mortifica, algo, pues hay que hacer paces, hay que cerrar ese ciclo y no hay cosa más maravillosa que tener paz en su alma, una conciencia tranquila, una conciencia limpia, que de resto no importa las dificultades económicas que uno tenga, pero después que uno tenga paz en su alma, está uno tranquilo. Gracias, Rosis. Pues ha sido un placer, porque yo sé que eso queda de recuerdo para ustedes, para que ustedes me vean el día que no esté. Esperemos que sea en muchos años. Muchísimo, Rosis. Pero tiene que ver crecer a Emma. Y a los nietos que vengan, los declaré, a los que falten. Sí. Falta los de Brian, falta los de Arnold, falta los de Edwin. El de Edwin, que quién sabe cuándo, pero en algún momento. Gracias, Rosis. Sí, de pronto mi Diosito me dé esa oportunidad de verlos a todos realizarse como padres. Ya estás metiendo la presión. Ay, bueno, mijo.